Continuando con las lesiones musculotendinosas, llegamos finalmente a la tendinitis. Ahora, en este momento, se está hablando de explicar este término tendinitis como tendinosis, específicamente con un solo término que es la tendinopatía, porque la tendinopatía incluiría estos dos vocablos que acabo de dar. La tendinitis, según como la estudiábamos antes, es un proceso inflamatorio del tendón en forma aguda. Y la tendinosis ya es una lesión específicamente crónica del tendón en el cual sufre un deterioro. Entonces, ¿qué es lo que pasa específicamente en esta tendinopatía? La tendinopatía cursaría entonces en un inicio como una tendinitis y si no se trata, derivaría en un proceso degenerativo que es específicamente la tendinosis. Entonces, específicamente nos vamos a centrar en el proceso agudo, que es el terminado en itis, en el cual vamos a tener la inflamación del tendón o en algunos casos la inflamación de las bolsas o los pequeños túbulos que se forman alrededor de los tendones que permiten su deslizamiento. Este proceso de inflamación puede derivar después en microrupturas del tendón que se pueden ir agudizando a medida que se vaya exigiendo cada vez más del mismo. Las causas son una sobrecarga sobre el tendón, sí, puede ser una exageración de un movimiento que se hace en forma intensa y además reiterativa, o específicamente por un golpe o estiramiento brusco. Esto puede derivar específicamente en un proceso de tendinitis. El tratamiento, lo que se suele hacer en el proceso agudo específicamente, es tratar de disminuir la inflamación, calmar el dolor y devolverle la extensibilidad, que no es mucha, la que tiene el tendón, ¿sí? Entonces, en primera instancia, para calmar, si es sumamente agudo, se aplicará frío en la zona y después de unos días ya se podrá aplicar un poco de calor, se mantendrá en reposo y se trabajará de forma pausada y paulatina el proceso de recuperación. Lo que hay que tener en cuenta es que esto se tiene que tratar bien, o sea, tiene que estar adecuadamente, porque si no va a traer ese proceso crónico terminado en osis, ¿sí? Que me va a dar ya una desintegración progresiva del tendón, que es lo que nosotros no queremos que se aborde. Ya entrando dentro del punto de vista articular, vamos a ver cuáles son las estructuras específicas de la articulación y cuáles son las variantes que puede presentar específicamente algunas de sus lesiones. Si hacemos un recuerdo anatómico, tenemos las dos superficies articulares, tenemos específicamente el cartílago de revestimiento de las articulaciones, cápsula, membrana sinovial, líquido sinovial, estructuras tendinosas, ¿sí? Estructuras ligamentosas, que son las que sostienen específicamente las articulaciones, pero como ya deben haber visto, hay articulaciones que están bien sostenidas por un paquete ligamentario bastante importante y otras no tanto. Las que no son sostenidas por muchos ligamentos es porque tienen un nivel o una capacidad de movilidad mucho mayor. Entonces, esa sujeción la mantienen específicamente las estructuras musculares. Entonces, por esa zona, las que sirven específicamente de sujeción son los elementos tendinosos.
Sobre estos podemos ver algunas lesiones que ya hemos visto en la parte del glosario, pero vamos a hacer una pequeña revisión. Los esguinces, las luxaciones, las distensiones de ligamentos, la ruptura de ligamentos, problemas meniscales que suelen existir en algunas estructuras que poseen específicamente esta estructura que es para acoplar las superficies óseas, la artritis y la artrosis. Vamos entonces a desarrollar cada una de ellas. Comenzaremos entonces con los esguinces. Los esguinces son la pérdida de contacto momentánea de las carillas articulares. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos las dos carillas articulares, estas por acción de un movimiento brusco o de una fuerza externa, pierden contacto pero inmediatamente vuelven a su lugar. ¿Qué se produce en ese momento? Se produce la elongación de la cápsula, la elongación de los ligamentos, y dependiendo de cómo sea esa fuerza que provoque específicamente el esguince y el grado de elongación, vamos a tener las diferentes lesiones en la articulación cuando se produzca este fenómeno. Por ejemplo, en el caso de los ligamentos vamos a tener un ligamento normal. En el grado 1 de los esguinces vamos a tener una distensión de la cápsula y pequeñas rupturas de ligamentos, más que todos de tipo fibrilar. En un grado 2 vamos a tener una ruptura de parte de la cápsula. Puede llegar a salir un poquito de líquido sinovial, puede haber salido también por ruptura de vasos sanguíneos de sangre, y tenemos una elongación tal de los ligamentos que puede producir una ruptura de los mismos por debajo del 50%. En el grado 3, bueno, ya los ligamentos están totalmente rotos o con un porcentaje bastante importante, por lo cual en esos casos ya vamos a tener específicamente una también destrucción o ruptura, una gran ruptura de la cápsula. Todos estos, como ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de esguince de tobillo, van a inmovilización, ¿sí? Y en algunos casos, específicamente como en la gran cantidad de articulaciones que tenemos que ver el grado y la utilidad que tiene esa articulación para ver si la reparación de los ligamentos tiene que ser quirúrgica o no. En el caso de las luxaciones es una pérdida de contacto permanente de las carillas articulares. Bueno, me voy a correr para que ustedes lo puedan apreciar. Acá tenemos articulación del codo, se ha ido a anterior la extremidad inferior del húmero y hacia posterior el cúbito y el radio. En esos casos la pérdida de contacto es permanente, o sea, si no hay reducción no se puede volver a su estado anterior, ¿sí? En esos casos ya el nivel de ruptura de los elementos articulares es un poquito más grave y sí o sí, como habíamos dicho, se tiene que reducir. En la mayoría de los casos se trata de que la reducción sea lo menos dolorosa posible, por lo cual se suele colocar en algunos casos anestesia para calmar el dolor al paciente. No, en algunos casos es anestesia total dependiendo de la gravedad y en otros casos solamente una anestesia local. Si el paciente lo tolera, la reducción puede ser sin anestesia. Luego va a inmovilización, se tomaría ya como si fuera un grado 2 del esguince en el tema de la inmovilización y el tiempo o el periodo de reposo que tiene que tener esa articulación para volver a su estado anterior, todos estos elementos que pueden haber estado fuera de contacto. Lo que puede producir la luxación, a diferencia del esguince, son mayores posibilidades de ir acompañados con fracturas, porque al quedar trabada la articulación fuera de lugar y en algunos casos empujar zonas de crestas articulares, pueden llegar a haber pequeñas rupturas.
Con respecto a la distensión de ligamentos. La distensión de ligamentos específicamente es una elongación del mismo y pierde su elasticidad normal. Tengamos en cuenta que los ligamentos son elementos poco elásticos, al igual que lo son los tendones, porque principalmente están formados de tejido conectivo. Y de este tejido conectivo rico en colágeno que hace que sea más tensa y no tan elástica la estructura. Entonces, el nivel de elasticidad es muy poco a comparación de otras estructuras u otros tejidos. Por lo cual, una vez que se supera el límite de elasticidad de los ligamentos, estos ya quedan distendidos, ¿sí? Y pueden darle una movilidad anormal a la articulación. En algunos casos, para tratar de devolverle la elasticidad normal que han tenido, lo que se suele hacer es específicamente trabajos de fisioterapia para tratar de que las fibras de colágeno tomen mayor consistencia. Otro de los casos que pueden aparecer debido a que se estira demasiado este ligamento es que se pueda producir una ruptura que es la solución de continuidad de este y se clasifica en 4 tipos. Rupturas de algunos ligamentos, eso ya lo hemos visto que sucede, por ejemplo, en las esguinces y las luxaciones. Ruptura de menos del 50% de los ligamentos, ruptura de más del 50% de los ligamentos o desinserciones. En el caso de las desinserciones y en las rupturas de más del 50%, todas las reparaciones son de tipo quirúrgica.